Envía, Señor, tu Espíritu y renueva toda la tierra. El equipo de evangelización de la Renovación en el Espíritu Santo presenta. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva toda la tierra. Vivencias de Dios. Un espacio para compartir testimonios de vida y temas de reflexión. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva toda la tierra. Buenas noches, queridos auditores de nuestro programa Vivencias de Dios de la Renovación Carismática. Le damos la bienvenida a las Mercedes, porque hoy día es el Día de la Virgen de la Merced. Así que saludamos a todas las Mercedes, que la Virgen las bendiga, las llene de su amor. A todas las Mercedes que están escuchando nuestro programa. Y yo soy Silvia Almonací, del Grupo Sagrado Corazón de la Catedral, y traigo invitadas a mi programa, invitadas e invitados. Así que estaríamos presentándose al tiro para que después vayamos a la palabra de Dios, el Evangelio del día. Para mientras tanto ustedes buscan sus Biblias, lo que quieran escribir, lo que quieran anotar o subrayar, porque la Biblia se puede rayar, se puede hacer anotaciones al ladito. Así que le invitaría a mi mano derecha por acá que se presente, que ya es conocida. Hola, muy buenas noches, estimados auditores de Radio La Voz de la Costa. Aquí estamos una vez más con nuestro programa, como dice el título, Vivencias de Dios, y eso es lo que queremos compartir. Mi nombre es Fabiola Portales Pape, soy de la parroquia El Buen Pastor de Ovejería. Muchas gracias. Y ella tenía un programa también. Pero como ahora no puede, no está en stand-by, pero va a seguir. Sí. Ya. Bueno, buenas noches a todos. Nuevamente por acá, creo que es tercera vez. Yo soy Germán Ailef, de la comunidad de San Francisco, así que también contento por acá para poder también compartir con ustedes desde la fe. Gracias, Señor, y gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, señor. Y vamos a un tema musical para comenzar nuestro programa. El Salmo 150 es palabra de Yahvé. Mi boca dice alabanza y mi corazón también. Alábalo con las manos, alábalo con los pies. Que todo lo que respire y se mueva, alabe siempre a Yahvé. Que todo lo que respire y se mueva, alabe siempre a Yahvé. Y por eso, si tú lo alabas, te gozas. Si tú lo alabas, te gozas. Si tú lo alabas, te gozas. Si tú lo alabas, si tú lo alabas, te gozas. Si tú lo alabas, te gozas. Si tú lo alabas, te gozas. Si tú lo alabas. En el Salmo 22, la misma Biblia lo dice. En el Salmo 22, la misma Biblia lo dice. Que la vida en la alabanza, y en la alabanza de la vida. Que la vida en la alabanza, y en la alabanza de la vida. Y por eso, si tú lo alabas, te gozas. Si tú lo alabas, te gozas. Si tú lo alabas, te gozas. Si tú lo alabas. Si tú lo alabas, te gozas. Si tú lo alabas, te gozas. Si tú lo alabas, te gozas. Si tú lo alabas. ¡Alábalo! Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque el
cadenas que romper y victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper y victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe. Por eso, si tú lo alabas, te gozas, si tú lo alabas, te gozas, si tú lo alabas, te gozas, si tú lo alabas, si tú lo alabas, te gozas, si tú lo alabas, te gozas, si tú lo alabas, te gozas, si tú lo alabas. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper y victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper y victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe. Por eso, si tú lo alabas, te gozas, si tú lo alabas, te gozas, si tú lo alabas, te gozas, si tú lo alabas, si tú lo alabas, te gozas, si tú lo alabas, te gozas, si tú lo alabas, te gozas, si tú lo alabas, si tú lo alabas, te gozas, si tú lo alabas, te gozas, si tú lo alabas, te gozas, si tú lo alabas, si tú lo alabas, te gozas, si tú lo alabas, te gozas, si tú lo alabas, te gozas, si tú lo alabas, si tú lo alabas, te gozas, si tú lo alabas, te gozas, si tú lo alabas, te gozas, si tú lo alabas. Y como decía el canto, si tú le alabas, te goza. Y en el Salmo 150 decía el tema, la palabra de Dios nos dice que hay que alabar a Dios. Y es lo que hace la renovación carismática. Pero lo alabamos y vamos a escuchar con atención el Evangelio del día, que lo va a leer nuestro hermano Germán. El Evangelio de hoy día corresponde a Lucas capítulo 9 del 1 al 6. Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Los envió a anunciar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni zurrón, ni pan, ni dinero, ni siquiera 2 trajes. Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan del lugar. Si en algún pueblo no quieren recibirlos, salgan de allí y sacudan el polvo pegados a sus pies, como testimonio contra esa gente. Ellos salieron y recorrieron todas las aldeas, anunciando por todas partes el mensaje de salvación y curando a los enfermos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos envía. Y vamos a compartir lo que de este Evangelio nos llegó, lo que nos está diciendo a cada uno, porque la palabra tiene que tocar nuestro corazón. ¿Comienza la Fabiola? Ya. Bueno, el Evangelio de hoy es, sin duda, la misión, sí, la misión de la Iglesia. Esa misión que en un principio fue encomendada a 12 hombres, luego 72, y luego, después de 2000 años, está encomendada a toda la Iglesia, incluidos nosotros. Porque a veces pensamos que la Iglesia solamente son los sacerdotes, las monjitas, el obispo y el papa. Son ellos los que tienen que hablar de Dios. No, tú y yo, desde que somos bautizados, tenemos esta misión también. Por supuesto que cada uno de acuerdo a sus capacidades. Y también, y lo más, creo yo, importante, de acuerdo a nuestras vivencias, a nuestra experiencia del Señor, cómo nos vamos a querer transmitir aquello que hemos vivido. Porque aquí dice que estos 12 hombres tenían autoridad para expulsar toda clase de demonios. Bueno, para expulsar todo aquello que nos oprime. Si yo he sido liberada, si yo he sido curada, si yo he escuchado una palabra de Dios que me ha edificado, que me ha ayudado, ese regalo maravilloso yo no me lo puedo guardar. Bueno, y eso ha sucedido conmigo.
y con cada uno de nosotros. Yo creo los que estamos dando de alguna manera testimonio o trabajamos en catequesis, en la renovación, en la iglesia, en fin, dar ese testimonio, porque esto es como se recuerdan esas carreras de los que se entrega un testimonio de posta, y ahora sigue tú y ahora tú. Pero no es que el que quedó atrás, no, ya terminé mi misión, no, esto continúa. Esto continúa, hermanos. Yo creo que la recomendación no llevar nada para el camino también nos pone a prueba, porque a veces uno hace campañas de evangelización y con tanta cosa pensamos, y es tanto el trabajo de arreglar, ornamentar, hacer una y otra cosa, para que sea dignamente entregado también. Y contamos con nuestras fuerzas nomás, y ahí es donde el Señor dice, no lleven nada, cuenten con mi fuerza, conmigo. Y yo me voy a relatar un poquito, hermanos. Me recuerdo esto estaba en un libro ahí un sacerdote lo contó con mucho humor, pero que en el fondo da pena, y es así. Dice que estaban preparando una evangelización donde iban a sacar al Señor por las calles, ¿ya? La custodia. Sí. Iba por las calles, y entonces tenía que ser todo bien preparado, el carro donde iba a ir, las flores, la gente, los cantos, tú vas aquí, tú vas allá, el que le íbamos a poner esto. Entonces, bien, ya comienza. Sí, y de repente comienza, y va allí, ¿no es cierto?, el sacerdote ya detrás de y viene uno de ahí, de los que estaban nomás, y le dice, perdón, parece que el Señor no está en la custodia. Y el padre dijo, se nos olvidó ese detallito. Claro, y el detallito era aquel más importante, que era el Señor, que debía ir ahí, el principal. Entonces, nos puede pasar. Por eso este evangelio nos llama, yo creo, y nos interpela. Y nos invita. Sí. Germán, ¿tú? A mí me llega clarito el tema de no llevar nada. Porque yo me imagino, cuando yo viajo, llevo una mochila y llevo muchas cosas, anticipo, planifico, como que uno quiere controlar todo lo que va a pasar en un lugar. Entonces lleva plata, lleva cosas, lleva medicamentos, se prepara mucho. Y para lo que Dios nos quiere digamos, enviar a una misión, no necesitamos nada de eso. O sea, todas nuestras seguridades tienen que quedar a un lado, todos nuestros criterios, nuestros pensamientos, nuestras expectativas de lo que puede pasar, tiene que quedar todo a un lado. Y dejarse llevar solamente por el Espíritu Santo. Dejarse llevar por, digamos, la voluntad de Dios. Y eso es lo que quizás a mí me cuesta, a muchos de nosotros nos cuesta quizás manejar el tema de la incertidumbre en una misión, o cuando va a evangelizar, o se pone en la mano de Dios para que sea utilizado como instrumento. Esa incertidumbre de decir, chuta, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? ¿Daré el ancho? ¿No daré? Uno piensa, ¿soy digno o no soy digno? Y frente a Dios nosotros no somos quienes para cuestionar por qué no quiere utilizar. Claro. Si Él nos llamó, sí, ahí tenemos que estar. Tiene que responder. Yo escuchaba, el padre en la misa hoy día nos decía, ustedes, dice la palabra, les dio autoridad. Claro. Autoridad para sanar, para orar, para proclamar, para echar a los demonios. Ustedes se sienten con autoridad, decía, son todos bautizados, ¿no? Porque se supone que nosotros desde el bautismo recibimos una unción, que era ser sacerdote, profeta y reyes. Y como sacerdote y como profeta tenemos que llevar la verdad. Y aquí dice, les dio poder para sanar. Yo decía, cuando el padre hablaba hoy día y nos interpelaba, yo decía, bueno, la renovación en eso nosotros lo hacemos. Nosotros oramos por los enfermos. Sí. Y ponemos las manos y oramos, y hay personas que se sanan, hay personas que quedan bien, sienten paz, la venida del Espíritu. Las abrimos a la palabra. Yo creo que ese mandato no nos podemos quedar callados. Nosotros como carismáticos, como de la renovación carismática, tenemos doble responsabilidad, diría yo, doble compromiso,
porque nosotros nos abrimos a los carismas, a los dones del Espíritu Santo, y como personas que se abrieron a la persona del Espíritu Santo, nosotros somos canales y el Espíritu Santo es el que tiene que obrar. Y en este Evangelio el Señor nos manda, no tengan miedo. Lo que ustedes decían, de repente nosotros no usamos los dones que el Espíritu Santo nos ha dado en el bautismo, en la confirmación, por temor, porque confiamos más en lo que yo sé, en mí, me aseguro de mí misma y no dejo que el Señor obre, y en el fondo el responsable de la obra es del Señor. Cuando uno prepara las evangelizaciones, yo siempre me acuerdo que una hermana se aburrió conmigo porque yo era tan detallista, estaba como el detallito. El detalle. Y me acuerdo que le ponía color para hacer la misión y todo, y que esto, y que nos falte esto, y que el otro, y que aquí, que allá. Y al final se terminaron cansando y después la pregunta era, bueno, ¿para quién estoy preparando esto? ¿Para que diga la Silvia que lo hizo bonito? ¿O para darle la gloria a Dios? Y ahí donde uno tiende a confundirse. Ese es como la alforja, el querer complacerme en lo que hago. Claro. Que me feliciten, que me digan, me quedo con la gloria de Dios. Y eso no es. Entonces uno ahí va aterrizando. El mandato está a llevar la palabra, a orar por los enfermos, a orar por su sanación y poner nuestra fortaleza. Dice, no lleven bastón. El bastón que uno se afirma, porque uno se afirma en lo que uno sabe, en la seguridad en sí mismo, y nos pide que no llevemos ese. Sin bastones, sin alforja. ¿Y qué más era? Sin nadie, otra cosa más era. Sin 2 túnicas, un solo manto. Un solo manto, y a mí me da risa. Yo escuchaba este evangelio y decía, y yo cuando voy a un retiro llevo hasta secador de pelo. Entonces, ¿cómo se entiende esa misionera? Y ahí el Señor nos pide simpleza, humildad, más apego a Él, ¿cierto? Sí, yo también creo una cosa aquí que tenemos que aprender, porque dice, no lleven nada para el camino. No lleven nada, pero en ese no llevan nada está implícito también el que nos van a tener que en algún momento dar, proporcionar algo, un alimento, 2 túnicas. Y recuerdo cuando fuimos una vez a Chillán, fuimos con la Ángela, y resulta que llovió tanto que no está, uno viaja con una sola parca, no va a llevar 2 parcas para un fin de semana, y nos mojamos. Y claro, ninguna se resfrió porque efectivamente alguien nos pasó una parca y abrígate, y la otra mientras tanto se secaba ahí a la orilla un calefactor. Entonces, recibir de los demás también. Y eso una vez tú también en Puerto Montt me pasaste tu chaleco. Claro, porque a veces yo preparo a lo mejor me voy para el otro lado, una mochila, lo menos peso posible, lo menos, total, no faltará Dios, digo yo, para su hijo. Bueno, pero también eso, aprender a recibir, o te van a compartir un pan, no sé, creo que también es linda la evangelización porque uno no solo va a dar, también recibes. Recibimos con tanto, se llena uno de amor también. Sí, así que la palabra es un mandato, y ese mandato vamos a tener que pedir, dar cuenta cuando nos presentemos ante el Señor. ¿Cómo lo hicimos? Dijera una vez con un Punta Chalca, el padre Charles nos decía, ¿qué hiciste con el don de sanación que yo te regalé? Que nos iba a preguntar el Señor. ¿Qué hiciste con el don de orar? ¿Oraste? ¿Enseñaste? ¿Dónde están esos dones? ¿Cuántos son? ¿A dónde están los frutos de los dones? Y nosotros ahí nos cuestionamos, quedamos de vuelta y media, porque uno de repente te invitan a orar por alguien y tú dices, no puedo, no tengo tiempo, y pues empezamos a poner pero. Y perdóname, Señor, por eso. Entonces yo creo que la palabra es clara. Uno tiene que cuestionarse y preguntarse, ¿cuáles son los frutos que yo estoy dando? ¿Cómo estoy frente a este evangelio? ¿Me creo con la autoridad? Porque eso es la palabra. Hemos estado celebrando este mes, el mes de la Biblia. Y el Señor nos invita a hablar de su palabra, a conocerlo, a buscar, a escrutar las escrituras, a escudriñarlas.
Y nosotros no lo hacemos de repente, no los conocemos. Hay en casas que no hay ni Biblia. Entonces vamos a hablar, ese va a ser nuestro tema. Pero primero, antes de empezar al tema de la palabra de Dios, que es el mes de la Biblia, vamos a ir a un canto, a una música. Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Toda mi vida te quiero servir, hasta la muerte cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Toda mi vida te quiero servir, hasta la muerte cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Después de haber escuchado este tema que nos habla de la palabra de Dios, ¿cierto? Vamos a... Nuestro tema principal de hoy día es hablar de la palabra de Dios, lo que hace en nuestras vidas. Y la canción ella lo describía muy bien. Es medicina, es lámpara,
es luz que alumbra, es espada. Y a mí me encanta un texto bíblico que es de Isaías 55 del 8 al 11. Lo va a leer Fabiola, porque eso nos va a dar la introducción de lo que la palabra de Dios quiere hacer y quiere obrar en cada corazón, en cada uno de nosotros. Vamos. Dios dijo: yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que es así. Dijo Dios: la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra. Cuando sale de mis labios, no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como es clarita la palabra, como nos introduce la palabra de Dios cuando es proclamada o yo la leo, toca mi corazón y como dice ahí, va a tocar hasta la coyuntura de los huesos. Es una espada, dice en hebreo, de doble filo, por eso la cantante cantaba que es espada. Sí, la palabra tiene que tocar lo más profundo de mi corazón. Y ustedes dieron la escuela, ¿cierto? En la renovación está la escuela de crecimiento. Y en esa escuela de crecimiento hay temas, van distintos temas. Y en uno de los temas es la palabra de Dios. Se tratan varias veces, ¿cierto? Varias veces. Al principio se comienza la escuela de crecimiento con la Biblia, porque es el instrumento, digamos, principal que se va a utilizar durante toda la escuela. Ya. Y después avanzado, lo que me recuerdo, creo que por ahí por el módulo 3, se hacen talleres de Biblia, taller 1, 2 y 3. Sí. Y esos talleres, digamos, se trabaja harto la Biblia. Y principalmente, bueno, nosotros somos una corriente de gracia, somos un movimiento, pero también somos parte de la Iglesia Católica. Entonces, dentro de la misma escuela se estudia el tema de la Lectio Divina, que es, como ustedes saben, el método tradicional para poder leer la palabra, orar la palabra, leerla y orarla. Y claro, eso es más metódico. Nosotros es como los inicios de la forma de cómo comprender la palabra. A nosotros los carismáticos Dios nos ha dado el don maravilloso de interpretarla quizás de manera muy como una emoción, como vivencial, claro, como que inmediatamente la asimilamos. Como que yo lo asimilo a que Dios nos da un atajo. La renovación nos da, como siempre, esa maravilla de poder darnos un atajo, un camino más corto, pero también está el camino largo, metódico, que también deberíamos nosotros conocerlo. Claro. Y es lo más lógico. A ver si tú te recuerdas también, Fabiola, la primera parte de la Lectio Divina, que todos nosotros tenemos que hacerlo, es pedir el Espíritu Santo. Sí. Y eso tenemos que hacerlo. Es un libro santo, no es un periódico. Claro. Por lo tanto, tenemos que pedir el Espíritu Santo para poder leer, interpretar las palabras de Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos buscar nada profundo, como dice la palabra Isaías. Sí, pues. Después de pedir el Espíritu Santo, tenemos que entender lo que estamos leyendo, ya sea en la parte comprensiva, de a ver qué personaje hay, dónde está Jesús, qué es lo que pasó con Jesús o cualquier otro personaje. Entenderlo. Claro. Lo literal, dijera. Literalmente, claro. ¿Qué es lo que pasó? Toda la historia, el trasfondo. Y de ahí se saca la enseñanza. Y de ahí se pasa al otro paso de la enseñanza. ¿Qué es lo que con qué me identifico? ¿A dónde estoy yo dentro de todos esos personajes, todas esas situaciones que sucedieron? ¿Qué es lo que yo estoy viviendo? Y el paso más importante es el contemplativo. El que ya guardo silencio ahora, entendí todo, reflexioné. ¿Qué me dice Dios a mí que debo hacer? Y ahí donde viene el soplo del Espíritu Santo, y uno es como estar en el Santísimo. Cuando uno está postrado en el Santísimo, cuando uno está en la oración, en su clima máximo, ahí escucha a Dios, y Dios a través de esa palabra te dice,
perdona, por ejemplo. Estás con soberbia. Evangeliza. Pero Como te dice, haz algo. La palabra siempre te compromete a hacer cosas, no a quedarte así como las otras religiones, a quedar en paz, a quedar pegado en el techo, ahí listo, tuve un buen momento. A vaciarte, como dicen algunos. Claro, no, acá te compromete a seguir, digamos, expandiendo el reino de Dios contigo y con los demás. Sí. Y ahí, sigamos, ese es el método. Y todo ese método, nosotros los carismáticos como que lo hacemos más rápido, como que fluye en la piel cuando estamos obviamente cuando estamos en oración, cuando estamos leyendo la palabra, y nos resulta bastante fácil poder así. Pero también hay que tener cuidado, porque siempre tenemos que tener el presente, la oración, los sacramentos, para no también dejarnos guiar por nuestra idea. Sí. Mira, a mí, gracias a Dios, cuando comencé la renovación y recibí una de las enseñanzas, de las primeras enseñanzas, porque yo me confirmé y después entré a la renovación. Entonces, yo leía la Biblia antes y no entendía nada. Leía y era, un Dios tan castigador el Antiguo Testamento, me asustaba. Y después empezaba a leer el Nuevo Testamento, me gustaban las parábolas. Por ahí algo entendía, pero no te llega. Entonces me acuerdo que cuando el hermano dio la enseñanza de la palabra de Dios, dijo, Dios habla al corazón. La palabra de Dios está escrita para entenderla, dijo, con el corazón. De mi cabeza tiene que bajar a mi corazón y ahí va a dar fruto. Y eso es lo que dice Isaías. Uh-huh. Porque mi pensamiento tiene que estar en el corazón de Dios. Y ahí voy a ir entendiendo y comprendiendo lo que me va diciendo a mí. Entonces, eso es como la práctica de los grupos de oración. Cuando nosotros tenemos nuestra oración semanal, nosotros alabamos, ¿cierto? Como decía el primer canto, alábalo y nos gozamos en el Señor, en la alabanza, se desata el poder de Dios. Le abrimos las manos a Dios con la alabanza, vienen las bendiciones y después nos quedamos en el silencio profundo para escuchar lo que Él nos quiere decir, para dejar que Él hable. Y cuando Él habla, nos habla a través de su palabra y de los carismas, de los dones del Espíritu, a través de las profecías, de las visiones, que todo eso es bíblico. Y cuando uno lee la palabra lo va conociendo. Pero la Fabiola tenía otra introducción para hacernos. No, pero respecto a lo que dicen de todavía la Lectio Divina, porque pensemos a nuestros auditores que a lo mejor alguien está ahí comenzando este camino, que quiere tomar la Biblia y todavía no se comprende, porque así todos partimos. Entonces, una de las formas, así como resumiendo lo que ustedes han dicho, los pasos, ¿no es cierto?, la lectura de la Biblia. O sea, yo tomo la palabra, tomo una Biblia, partiendo que tenemos que tener una Biblia en nuestra casa. Eso sería lo ideal en toda casa cristiana, que exista una Biblia, una Biblia católica. Ya, entonces, leerla. Es decir, ¿qué dice la palabra? Primer paso, ¿qué dice? Nada más, entender lo que dice. Segundo. Yo diría que el primero paso, orar. El Espíritu Santo, claro, como decíamos, sí. Eso está muy importante, paso de pedir la asistencia del Espíritu para que Él me enseñe como ese maestro interior que tenemos. Ya, entonces, leo qué dice la palabra, para tratar de comprender. Luego, ¿qué le digo yo al Señor? No, perdón, leo qué me dice a mí esta palabra. Eso es. Eso primero. Leo. Ahora, ¿qué me dice a mí esto? No al otro, al fulano, sutano, porque un texto es tan especial, va dirigido a mí. Hoy día a mí me dice esto, o sea, me está tocando un texto, pueden ser 5 versículos, pero yo me quedo con un versículo, ya, esto me está hablando. Ya, esa es la parte de la meditación. Y ahora, ¿qué le digo yo? Porque si el Señor me está hablando, ¿qué le respondo yo? Que sería como el siguiente paso. Y después, lo que decía Germán, la contemplación, que viene ya en una etapa en donde a veces no median las palabras, sino que está ese silencio, en donde está el Señor
el Señor ahí tocando el corazón, tocando alguna herida, tocando alguna situación vivida y que la palabra te viene a dar luz, o me está exhortando, y a veces uno dice, uy, el Señor qué fuerte que me habló, o consolando, porque nos consuela. Ahí está la espada que es de doble filo, ¡pa! Y da. y de repente fuerte, uno, sí. A mí me da risa porque uno de repente espera que el Señor te hable bonito, Claro. y te diga cosas lindas, y el Señor, ¡pah!, te manda. Claro, es que y te a muestra veces la tu misma egoísmo. lectura, ¿no es cierto?, puede ser que te la presente de acuerdo, porque somos dinámicos, vamos Claro. evolucionando nosotros, entonces Tenemos que no interpelarnos con la siempre va a palabra. ser igual esa palabra. Antes me dijo algo y ahora me está diciendo otra cosa, Sí. porque estoy viviendo otra etapa en mi vida. Y bueno, y la acción, porque dijera una vez un padrecito que queríamos hacer unos grupos de Biblia, leer, dijo, no sacan nada de tanto leer si no hay acción, y nos mandó a que vayamos a comedores a ayudar y no sé qué, pero eso de años atrás, Entonces, no, yo diría que sí hay que leerla. ¿Por qué? Porque la palabra nos entrega comunión con Dios. Y además, Oseas, el profeta, lo dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Y si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, por eso es que nuestros chiquillos van a la universidad y después se hacen ateos, van a la nueva era, se van embelezando con tantas cosas, porque no tuvieron conocimiento ni tuvieron formación. Y eso es lo primero en la iglesia, formarnos. Después vienen las obras caritativas de misericordia, pero primero enseñar el alma. Y ya habrán instancias para, por supuesto, trabajar, sí es cierto que hay que ayudar al prójimo, y eso no está desechado, pero la palabra de Dios nos enseña, y si no nos formamos, después por eso estamos como estamos. Porque de repente uno dice, ¿y a dónde me habla Dios? ¿Cómo Sí, conozco claro. a Dios? A través de su palabra. Por supuesto. ¿Cómo voy a saber yo qué piensa? A través de la palabra. Los evangelios hablan todo lo que dijo e hizo el Señor. No hay Y otra lo que forma. dice frente a todas las situaciones. Sí. Yo me acuerdo cuando estaba orando y yo pedí una palabra, Señor, háblame, y me da la palabra de Eclesiásticos 31, creo que es, y donde habla de que, ¿quién eres tú para no perdonar a tu hermano? Y lo critica y uno se mata criticando, y el Señor me mandó la corregía al tiro nomás. Y ahí habla, si tú no eres capaz de perdonar, ¿cómo quieres que te perdonen? Entonces yo decía, Dios mío, Señor, tremendo texto. Me dejó de vuelta y media y empezar a preguntarle al Señor, ¿y a quién tengo que perdonar? Media lista que me salió. Entonces, eso es actuar con la palabra, es orar la palabra, es hacer la vida lo que dice el Señor en Isaías. No vuelve a mí sin haber hecho su obra. Y tiene que empaparnos. Pero para eso nosotros tenemos que estar dispuestos por buscarla, leerla, encontrarnos con Él, ir a la palabra, voy a hablar con Dios. Porque en el fondo eso es, ir a conversar con Dios, ¿o no? Conversar con Dios es, como saben en castellano, como la materia que tenía antes, ahora se llama lenguaje y comunicación. Ya. Tiene que haber un emisor y un receptor, o sea, tiene que haber dos personas, que hay de ida y vuelta. Porque a veces cuando rezamos nosotros es como rezar y terminamos y ya, pues, ¿y qué dijo Dios? Nada. Pero la Biblia es un instrumento para que tengamos ese ida y vuelta. O sea, hablo yo, ya, y después silencio, escucho a Dios y lo escucho a través de la palabra. Y ese es el diálogo, esa es la comunicación, una comunicación efectiva en la cual yo estoy, a través del Espíritu Santo, sé que Dios me habló. Sí. Y es necesario. Obviamente no vamos a en su justa medida tenemos que tener los demás rezos, el rosario o cualquier otra jaculatoria o lo que hagan, pero lo importante es tener una conversación con Dios, como decía Silvia, una conversación íntima con Dios. Y si no tenemos los dones tan desarrollados, los carismas, la Biblia es el principal medio de comunicación por el cual podemos llegar a Dios y Él llegar a nosotros. Así es cierto, eso, qué sabiduría. Sí, y ustedes tienen testimonios de que alguna vez que han orado a la palabra, algún testimonio de lo que la palabra ha hecho en ustedes, alguna palabra así, ¡pa!, como a mí me tocó con Eclesiástico.
que me mandó a perdonar. Sí, claro que Y sí. yo me creía perdonadora. En este camino ya de tantos años, por supuesto que la palabra ha tocado, ha transformado, ha cambiado mi vida, sí. Hay muchos textos. Yo uno que te marcó recuerdo de los comienzos. Hay un texto muy bonito de Jeremías. Con amor eterno te he amado. Serás reedificada. En un momento que yo no estaba muy bien, por supuesto, ahí llegué a la renovación media desarmada y ahí entendía, serás reedificada, y para reedificar hay que desarmar un poco. Sí, entonces, como cambiar tus esquemas, cambiar un poco la mentalidad. Ese texto lo tengo marcado en mi Biblia: con amor eterno te he amado, te he querido y serás reedificada, volverás a sonreír. Aquí lo tengo, te he amado, por eso prolongaré mi favor contigo, volveré a edificarte y serás reedificada. Y dice, partieron en medio de lágrimas, pero los hago regresar contentos. ¿Y eso ha hecho contigo? ¿Por eso te hice? Sí, los voy a llevar a los arroyos por un camino plano para que nadie se caiga. Eso es muy lindo. Yo en este caminar creo que hay varios textos, pero ese fue uno de los primeros. ¿Qué te marcó? Que lo tengo marcado con destacador en mi Biblia hasta el día de hoy. Y así hay otros más. Sí. Qué lindo. ¿Y a ti, Germán? A mí me dio duro con los textos de los profetas. En la etapa donde yo me encontré muy débil, digamos, emocionalmente, todo, yo pedía que Dios me ayudara con trabajo, con la situación de soledad que tenía y, bueno, distintos otros problemas. Y uno piensa que, ya voy a rezar y Dios te va a dar lo que tienes a cambio de nada. O sea, nos gustaría que fuera así fácil como... Pero Dios, cuando uno se mete a servir a Dios y a comprometerse con Él, Dios quiere que participes de su reino. Y me dio duro, digo, porque los textos siempre eran de Jeremías, de los profetas, de Jeremías, de Isaías o de Jonás, más que nada de Jonás. Jonás fue el profeta mañoso que no quería servir y que se escondió. Se arrancaba todo, y a pesar de eso, igual terminó sirviéndole al Señor. Y yo dije, bueno, voy a hacerle caso a Dios, y me puse a servir, a comenzar a ponerme en manos de Dios en la renovación. Y ahora estoy acá. Bueno, pero como les digo también en mis testimonios que he dado en otras oportunidades, antes yo realmente no hubiera estado acá ni sirviendo si no hubiera sido porque hubiera orado y Dios es duro conmigo, como les digo, con su palabra que me dice, sirve. Aquí está Isaías, aquí está Jeremías y todo, así como ellos tienen que servir. Y el texto de hoy día que nos manda. Sí. Claro. Con autoridad, a orar, a sanar, a cambiar. A liberar. Y cambió nuestras vidas, las cambió del cielo a la tierra, por Dios. Los que antes éramos miedosos para hablar en público, ahora no nos calla nadie. Entonces vamos a pedirle al Señor que el Espíritu Santo venga sobre cada uno de los que está escuchando este programa para que le abra el corazón, la mente y puedan leer y entender y dejar que Dios los toque. Bendito sea, Señor. Te alabamos por cada persona que está escuchando, por cada hermano que algo de lo que dijimos le llegó, para que tú los toques a través de tu palabra, Señor. Dales la gracia de ser asiduos lectores, más que lectores, que se vayan al encuentro con tu palabra, porque es ahí donde tú le vas a hablar, Señor. Es ahí donde tú los vas a consolar, los vas a enseñar. Bendito sea, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, por cada uno de los que están escuchando, por esta radio, Señor, que llega a los corazones, que lleva tu palabra de vida, Señor, por este programa que busca, Señor, que se encuentren tus hijos, que tus hijos vuelvan a ti, que te amen, que te conozcan, que se sientan, que sepan que tú eres un Padre y los amas, que sepan el amor eterno con que tú los miras y los amas, y que siempre los perdonas como el Hijo pródigo,
que vuelvan a ti, Señor. Bendito sea. Gloria a ti. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y le decimos al Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, ven sobre todo lo que están escuchando. Ven, Espíritu Santo, y renuévalo, restáuralo. Llénalos de tu sabiduría, de tu entendimiento. Gracias, Señor, porque sé que lo vas a hacer. Gracias, Señor. Amén. 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 Y nos despedimos. Nos queda un tema musical que lo vamos a escuchar después que nosotros nos despidamos. Les damos muchas gracias por escucharnos. Bendiciones. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches y nos encontramos siempre cada miércoles a esta misma hora y por esta misma emisora. Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones, hermanos. Que descansen. Gracias, Señor, por este programa y bendiciones y la gloria sea para ti. Amén. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Tu amor me ha dado vida, tu amor me ha dado ser. De ti me viene todo y a ti debe volver. Gustoso pues te ofrezco mi haber, mi poseer. Tu amor y gracia dame, de más no es menester. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Presente en las criaturas y activo en todo estás. En mí como en un templo te dignas habitar. De ti bondad y gracia me llueven sin cesar. Mi oficio ya no es otro sino servir y amar. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva toda la tierra. El equipo de evangelización de la Renovación en el Espíritu Santo presentó Envía, Señor, tu Espíritu y renueva toda la tierra. Vivencias de Dios, un espacio para compartir testimonios de vida y temas de reflexión. Envía, Señor.